Bienvenidos a una nueva entrevista en formato webinar desde Crianza Natural. Soy Rosa Sorribas, soy consultora de lactancia materna certificada, soy IBCLC desde 2008 y asesora de lactancia y porteo desde 2003. Hoy tenemos con nosotros a Yolanda González. Hola, Yolanda. Hola Rosa, ¿qué tal? Ella es psicóloga especializada en clínica de adultos, formada tanto en teoría de Y apego ahora lo hace. como en orientación Es que no sé por qué a psicocorporal. veces hace... Además, es formadora de profesorado y acompañantes en escuelas respetuosas y autora de los libros Amar sin miedo a malcriar y Educar sin miedo a escuchar. Muchas gracias, Yolanda, por acudir a nuestra llamada. Gracias a vosotras. Como a todos nuestros entrevistados, siempre empezamos con la misma pregunta. ¿Cómo fue el camino hasta llegar a donde estás ahora? ¿Qué te llevó a ser psicóloga clínica y hacer el trabajo que estás haciendo ahora? Bueno, las motivaciones profesionales siempre son de lo más variadas. En mi caso, se retrotrae en el tiempo a mi primera infancia. Yo vivía en Argentina y la verdad es que tengo unos recuerdos muy, muy bonitos. Y, y sin embargo hubo dos cosas que me impactaron mucho. Una fue la obligación de comer, entre comillas, carne, porque la mejor carne del mundo está en Argentina. Y la otra fue la observación de ver a niños o niñas llorando solos, ¿no? Me impactaba muchísimo ese llanto en la infancia. Y con tan solo 6 añitos, sin saber que eso significaba que podía llegar a ser una psicóloga clínica, pensé, cuando sea mayor, nunca más volveré a comer carne y nunca dejaré llorar a un crío o una niña, ¿no? Y la verdad es que eso fue una determinación sin saber muy bien las consecuencias de esta afirmación, que después ya en la juventud se materializó un poquito más, tuve otros trabajos y se materializó más cuando observaba que mis amigas, mis amigos me contaban sus intimidades con mucha facilidad. Y a mí me sorprendía. Decía, bueno, esto tiene que ver con algo. Y empecé a pensar que era con la cualidad de escuchar, de empatizar. Y a partir de ahí me planteé que escuchar era muy importante, que empatizar también, tanto para mí como para los demás. Y fue como de esa manera descubrí que el campo que podía de alguna manera cubrir esta necesidad era la psicología, aunque me interesaba muchísimo la antropología, muchísimo el conocimiento de los pueblos, para comprender la cultura. Siempre he sido muy curiosa desde muy chiquitita, ¿no? Y bueno, y así accedí a la formación de psicología clínica, pero después inmediatamente me apareció la pasión absoluta por el campo de la promoción de la salud y la prevención infantil, que de alguna forma me posibilitó comprender que si bien es bueno ayudar a sanar heridas emocionales que la mayoría de ellas estriban en la primera infancia, poder prevenir el sufrimiento. Y para eso hay que pues, tener una mirada desde la más tierna infancia, para evitar que ese sufrimiento después requiera un abordaje terapéutico, aunque esto suponga echarse piedras al tejado. Pero a mí realmente me apasiona el trabajo de la prevención por los resultados tan espectaculares que observo desde hace ya muchos años. En tu página web, que se llama yolandagonzalez.org, dices, leo textualmente, si los adultos cambiáramos la mirada hacia la primera infancia, conociendo y respetando el desarrollo madurativo y saludable a nivel infantil, el mundo sería más sano, solidario y feliz. Por eso creo firmemente en la infancia y sus potencialidades y trato de aportar conocimiento y empatía para evitar la ignorancia y los tópicos que transgeneracionalmente tanto sufrimiento provocan. ¿Cómo podemos cambiar esa mirada? ¿No? Porque además ahora en este tiempo de confinamiento, ¿crees que algunos padres y madres habrán podido hacerlo? Bueno, son dos preguntas muy importantes, ¿no? Y voy a empezar por la primera. A ver, el cambio de mirada es difícil. No digo que sea imposible, ¿vale? Pero realmente es difícil. Y es difícil por una razón, ¿no? Porque en la forma de percibir la infancia, en la forma de interactuar con los pequeños y con las pequeñas, están incluidas un montón de creencias, de tópicos, de influencias culturales que nos van moldeando desde la más tierna infancia. De tal manera que nuestra percepción de la vida se forma, y eso es una realidad clínica, a la edad de los 7 añitos. Los primeros 7 añitos de vida son trascendentales, lo cual no quiere decir que luego, por supuesto, podamos ir madurando, cambiando, pero realmente el peso, las raíces del tronco del árbol están ahí en la primera infancia, ¿no? Entonces, esta mirada que
que hemos ido sintiendo en relación a nuestros propios padres, a los educadores y tal, nos va a condicionar, que no va a determinar en la etapa adulta, ¿no? Y cambiar la mirada ya cuando estás en una sociedad donde todo el mundo va a la misma corriente es difícil, de no ser que pues, tengas esa capacidad de resiliencia, ¿no? Y decir esto no me convence y lo voy a transmutar. ¿Cómo? Yo no creo que haya pócimas mágicas. La comprensión intelectual ayuda, claro que sí, ¿cómo no? Cuanto más leamos, mejor. Por supuesto, ayuda muchísimo, es una gran compañía. Pero, sin embargo, la transformación profunda solo se puede producir a través de un trabajo personal, que puede ser un trabajo personal terapéutico si hay muchas heridas y, sobre todo, ese trabajo personal nos puede permitir no transmitir transgeneracionalmente patrones educativos que hacen sufrir. También pueden ser los grupos de padres y madres, yo llevo realizándolos hace más de 25 años, y ahí hacemos un trabajo personal profundo de las percepciones que tienen los adultos en la relación con las criaturas, ¿no? Todo el trabajo de redes que hay, es decir, existe la posibilidad de cambiar, pero no es fácil, ¿eh? Yo veo muchas veces como caemos en la misma piedra siempre, ¿no? Y no es fácil porque además tendemos los adultos a considerar que el que tiene que cambiar es el otro. Esto es una práctica habitual, o sea, cuando en una relación con un adulto, en una relación con un amigo, una pareja, siempre pensamos que el otro tiene la culpa, que el otro tiene que cambiar, que yo realmente tengo razón. Y desde ahí es muy difícil que cuando miramos a la primera infancia, con el gran desconocimiento que hay, porque es enorme la ignorancia que hay, de las necesidades infantiles, de cuáles son los pasos evolutivos, de qué podemos esperar y qué no, es muy difícil que cuando miramos a la infancia, en lugar de querer entenderles y de ponernos desde su lugar con conocimiento, no tendamos a querer cambiar su conducta, porque su conducta me molesta, porque este comportamiento no es adecuado, porque le tengo que educar, le tengo que enseñar a que sea de otra manera, a que sea obediente, a que no me complique la vida, que bastante cansada estoy, bastante estrés tengo, ¿no? Entonces, realmente ese cambio de mirada es difícil por todos estos condicionamientos históricos, culturales, y luego porque realmente hay una tendencia social, ¿no? A no ver la interacción. Es decir, yo siempre, por ejemplo, hace un momentito me ha llamado una madre, ¿no? Te voy a llevar a mi hijo. Le digo, no me traigas a tu hijo, ven tú con él. Porque realmente si tu hijo tiene algún problema, vamos a ver cómo estás interactuando, ¿no? Es en la interacción donde vemos la clave de por qué aparecen esas, llamémosle disfunciones, es que las hay, conductuales, o si en realidad la criatura con un comportamiento que a ti no te gusta te está diciendo, mamá, por ahí no, que por ahí no, que no me entiendes, que tú eres la grande, que yo soy la pequeña, me tienes que entender tú a mí, ¿no? Y eso realmente, cambiar ese chip y comprender que la relación es interacción y que los críos y las crías, nos guste o no, son espejo, pero diáfano y directo de cómo les tratamos, es duro a veces, muy duro, porque si tendíamos a querer cambiarle o culpabilizarle, después va a aparecer el movimiento contrario, me voy a sentir yo culpable. Y no se trata de culpar a uno ni culparse a una misma, sino simplemente de ampliar la mirada, ampliar la conciencia. Y a partir de ahí podemos crear relaciones más saludables. Además, veo en tu web que eres presidenta de la APSI, la Asociación de Prevención y Promoción de la Salud Infantil, y miembro de IAN, de la Teoría del Apego, y coordinadora de la Plataforma Pro Derechos del Nacimiento. ¿Crees que se está trabajando suficiente en la prevención de la salud infantil ya desde el nacimiento? Pues mira, yo llevo más de 25 años, yo diría, antes de que naciera mi hija, trabajando en el campo de la prevención, tanto a nivel institucional, en la pública, que siempre he trabajado en la pública, como también en el ámbito privado, ¿no? Y realmente se están haciendo grandes avances. Cuando estaba en San Sebastián era la presidenta de CELAM y hubo un movimiento muy interesante, ¿no? Y ya existía la Plataforma Pro Derechos del Nacimiento, creo que fuimos una de las primeras socias como CELAM. Y a partir de ahí intentamos humanizar el parto, intentamos que la sociedad comprendiera que si tú no tratas bien a una criatura, difícilmente va a poder ser feliz y va a devolver eso a la sociedad, ¿no? Y que cualquier parto violento va a generar violencia, porque la primera violencia es la del nacimiento, si es que no se respeta. Y bueno, pues en el año 2000 nosotros, nuestra asociación creó un congreso de más de 200 profesionales sobre el parto natural en San Sebastián. Y en aquella, hace ya 20 años, el hito tuvo una repercusión mediática impresionante, salimos en los medios de comunicación, porque uno de los objetivos fundamentales, aparte de fomentar el parto natural,
era que no se separara de forma rutinaria al bebé de la mamá, que se hacía en todos los hospitales, salvo muy contadas ocasiones, ¿no? Al menos en el Estado español. Y bueno, fue impresionante porque desgraciadamente solo cuando se sienten cuestionados las instituciones, pues pueden dar un giro. Inmediatamente hubo un giro y empezaron al día siguiente, por orden, sin información ni nada, las matronas les dijeron, ya no separéis a los bebés durante 6 meses, durante 6 horas. Claro, las mamás sufrieron un shock, porque estaban acostumbradas a que se la llevaran para que descansara. Y las matronas sufrieron otro, porque no sabían qué hacer con el bebé desde el mismo momento de nacimiento, ¿no?